Muy buenas tardes. Quiero darles la bienvenida al Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación 2021 y a la conferencia El Bicentenario de la Política Exterior Peruana que organiza el Instituto de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Para mí es grato que hoy día contemos con Fabián Novak, subdirector del IDEI y expositor en esta conferencia, y les doy también una grata bienvenida a la audiencia. Este evento, la conferencia El Bicentenario de la Política Exterior Peruana, es el resultado de una investigación que ha sido realizada por Fabián Novak y Sandra Namías y ha sido publicada por el IDEI en el año 2020. Y el título del libro es El Bicentenario de la Política Exterior Peruana y su proyección en un mundo de cambios. Esta publicación se encuentra en el repositorio de la universidad y está a disposición de todos ustedes. Para mí es especialmente grato que en este momento me acompañe mi colega, Fabián Novak, para hacer esta presentación, y brevemente les voy a señalar cuál va a ser la dinámica de este evento. En primer lugar, vamos a tener la exposición del doctor Novak, y después, quienes tengan interés en plantear algún interrogante, hacer algún comentario, pueden intervenir a través del chat que está habilitado en la parte inferior de sus pantallas. Para muchos de ustedes que conocen al profesor Novak, voy a tratar de hacer una presentación que nos permita, digamos, sintetizar las principales cosas que ha hecho tan valiosas y tan importantes en su vida. Él es abogado, máster en Derecho Internacional Económico y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido director del IDEI y en este momento nos acompaña como subdirector del Instituto de Estudios Internacionales. Es profesor principal del Departamento de Derecho de la Universidad Católica en el área de Derecho Internacional y de Política Exterior Peruana. Y además es profesor en la Academia Diplomática del Perú. Es profesor visitante y conferencista en diversas universidades europeas, interamericanas, asiáticas y norteamericanas. También ha sido presidente del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de Estados Americanos, ex asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, ex viceministro de Defensa, autor también de numerosas obras y artículos sobre derecho internacional, política exterior, política internacional e historia diplomática. Con mucho gusto, te doy la bienvenida, Fabián, y tienes entonces 25 minutos para la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, querida Elvira, por tu presentación tan amable y, por supuesto, muy buenas tardes, un saludo fraterno a todos los que nos están escuchando en el día de hoy. Voy a compartir en este momento la exposición para que podamos seguirla, creo, de manera mucho más sencilla. A ver, un ratito. Que se me está saliendo una franja, me extraña acá. Ya. Ahora sí. Bien. Bueno, como dijo Elvira, esta obra, El Bicentenario de la Política Exterior Peruana y su proyección en un mundo de cambios, es una investigación que realizamos en el Instituto de Estudios Internacionales conjuntamente con Sandra Namías. Ahora, esta investigación fundamentalmente tenía los siguientes objetivos, ¿no? Por un lado, era realizar una especie de evaluación, si cabe el término, de los 200 años de ejecución de nuestra política exterior, dado que efectivamente este año la Cancillería cumple, como sabemos, 200 años de existencia. Asimismo, el otro objetivo importante de esta publicación era determinar cuáles habían sido los lineamientos de la política exterior peruana durante estos 200 años. Porque no siempre han sido los mismos lineamientos. Hay lineamientos que los tuvimos durante los primeros 100 años de la República, o durante los primeros 140 o 150 años, y luego pues dejaron simplemente de existir para ser renovada esa política exterior con nuevos lineamientos. Asimismo, era importante establecer en cada uno de esos lineamientos si es que habíamos tenido éxito, ¿no? Como Estado, como Cancillería, en la ejecución de esa política exterior,
y finalmente pues plantear un conjunto de conclusiones y sobre todo de recomendaciones de cara a este nuevo orden internacional que se viene configurando desde el año 2008 en adelante. Ahora, en cuanto a la metodología que decidimos aplicar para obtener un resultado óptimo, fue básicamente ordenar y analizar la información que hemos obtenido en base a cada lineamiento de la política exterior. En otras palabras, en vez de hacer una especie de historia diplomática, cronológica, lo que hicimos más bien es analizar a fondo cada uno de esos lineamientos que el Perú trazó en su política exterior desde 1821 a la fecha. Y en ese sentido, lo que nos permitía esa metodología era evaluar cada uno de esos lineamientos y ver si es que efectivamente se habían cumplido con ellos y con sus objetivos. En ese sentido, yo lo que voy a tratar de hacer en los siguientes minutos es explicar de manera muy sucinta, como es lógico, por razones de tiempo, cada uno de esos lineamientos, ¿bien? Y establecer una conclusión que puedo adelantar, y es el hecho de que, sin duda alguna, la Cancillería peruana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su servicio diplomático, podemos decir que es una de las instituciones quizás más eficientes que tiene el Estado peruano y a las que más le debemos como peruanos en cuanto a la ejecución de una política exterior exitosa, con resultados también exitosos. Eso no quiere decir, por supuesto, que no hayamos tenido baches u obstáculos que enfrentar, pues obviamente en 200 años de ejecución de política exterior eso se da. Sin embargo, creo yo que el resultado es altamente positivo. En primer lugar, hay un lineamiento que se da desde la fundación de la Cancillería hasta la fecha, que es la modernización del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Servicio Diplomático. Y efectivamente nosotros hemos podido constatar, y lo pueden observar ustedes en la publicación, que como bien dijo Elvira Méndez, está en el repositorio de la PUC, desde la fundación misma de la Cancillería, hubo una preocupación especial no solamente por fortalecer y modernizar la gestión del ministerio mismo, sino de construir un servicio diplomático profesional y eficiente. En cuanto a lo primero, desde que se fundó la Cancillería hubo toda una, digamos, un esfuerzo por adquirir un local, que es el actual Palacio de Torre, organizar nuestro servicio diplomático, dar una serie de leyes orgánicas para ello, y asimismo, años después, crear una academia diplomática que permitiera contar con cuadros permanentes, ¿no?, de renovación. La Cancillería ha logrado constituirse como una entidad institucionalizada, es decir, no es como otros servicios diplomáticos politizados donde no hay propiamente una carrera diplomática. En el caso del Perú ocurre todo lo inverso. Hay una carrera diplomática, solamente se puede ingresar al servicio diplomático a través de la Academia Diplomática, y además se cuenta con una serie de principios fundamentales como el de obediencia debida, el principio de obediencia democrática, pero también otro tipo de elementos que garantizan institucionalidad, como por ejemplo el hecho de que su viceministro siempre tenga que ser un embajador de carrera. Esto, de alguna manera, garantiza que más allá de los cambios de ministros que pueden o no ser diplomáticos, en la figura del viceministro y secretario general de Relaciones Exteriores garantice una continuidad en la política exterior, por lo menos en las líneas maestras, como también en lo que es el servicio diplomático. Asimismo, podemos observar cómo se han venido incorporando nuevas aristas en la diplomacia peruana, la diplomacia económica, la diplomacia cultural, la diplomacia social, la diplomacia pública, la diplomacia sanitaria, científica, digital. Todas estas son nuevas áreas, ¿no?, que muchas de ellas se construyen recién a partir del siglo XXI y han logrado ser incorporadas con éxito y progresivamente por la Cancillería. Asimismo, en este proceso de modernización ha habido todo un esfuerzo por descentralizar la labor del ministerio, creándose hasta 10 oficinas desconcentradas, lo que permite pues que la Cancillería tenga presencia no solamente en regiones, digamos, fronterizas, sino en regiones importantes del Perú, lo que permite recoger sus necesidades, pero también sus aspiraciones.
Por último, podríamos decir también que en este primer lineamiento se ha venido incorporando desde hace ya casi 20 años instrumentos y estrategias digitales como Facebook, YouTube, podcast, blogs, Instagram, Twitter, Flickr, entre otros, lo que hace pues que la Cancillería sea una Cancillería moderna con un servicio diplomático conectado a la opinión pública nacional y extranjera. En cuanto a su segundo lineamiento, este ha sido un lineamiento muy tradicional y muy propio de los países que nacieron a la vida republicana. Nos referimos en primer lugar a la definición del espacio nacional, es decir, a la definición de nuestros límites, pero por otro lado también a la búsqueda de reconocimiento internacional. En cuanto a lo primero, definitivamente fue un trabajo muy arduo el que la Cancillería tuvo que desplegar para poder cerrar no solamente nuestras fronteras terrestres, sino también marítimas. Este proceso fue un proceso lleno de dificultades, que estuvo incluso interrumpido por, digamos, conflictos militares, conflictos bélicos, pero no solo eso, sino que también en algunos casos, lamentablemente, y esto ya se ha escrito mucho, como el caso de Colombia, por ejemplo, se lograron acuerdos que fueron cuestionados por la opinión pública nacional con toda validez, pero claro, fueron procesos en estos casos en los que Cancillería prácticamente no tuvo ninguna participación o ninguna, como en el caso de Colombia, porque se trataban de negociaciones presidenciales donde, según registro, Cancillería ni siquiera fue consultada para la negociación no directa que efectuó el presidente de turno en relación a nuestra frontera peruano-colombiana del año 22. Entonces, digamos que este es un proceso que fue muy complejo, ¿no? Muy complejo, con una serie de problemas, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito diplomático, pero en cada caso en lo que la Cancillería le tocó participar, sin duda alguna se lograron resultados exitosos. Digamos, una vez cerradas nuestras fronteras terrestres y marítimas, la Cancillería simplemente se modernizó y lo que planteó fue una relación vecinal completamente diferente. Una relación de integración, una relación de cooperación a todo nivel, con planes de desarrollo fronterizo con cada uno de nuestros vecinos. Instituyó los famosos encuentros presidenciales y de gabinetes binacionales con Ecuador, con Colombia, con Bolivia y Chile, faltando no solamente con Brasil. Asimismo, en el campo del reconocimiento internacional, la labor que desplegó la Cancillería desde muy temprano logró que las principales potencias del mundo, fundamentalmente Estados Unidos y en Europa, reconocieran al Estado peruano y nos permitieran una, digamos, inserción temprana en el mundo internacional. Esta inserción no terminó, por supuesto, en el siglo XIX, sino que prosiguió en el siglo XX y XXI, y hoy en día podemos decir que hemos logrado, ¿no?, una presencia internacional del Perú en los países, digamos, con mayor proyección, con mayor presencia y con mayor importancia en las relaciones internacionales. En cuanto a la defensa nacional frente a intromisiones de Europa y Estados Unidos, hay muchísimo que decir. La Cancillería comenzó a construir su prestigio desde inicios del siglo XIX, por una razón muy sencilla, porque no solamente se institucionalizó de manera muy rápida, sino porque también asumió un liderazgo regional. Es decir, la Cancillería asume, en primer lugar, la defensa propia, la defensa nacional frente a una serie de incidentes que claramente implicaban intromisiones de países europeos y de Estados Unidos en el Perú. No voy a enumerar, ahí tienen el listado, ¿no? Es muy amplio, ¿no? Y ahí sigue, como pueden observar, son una serie de incidentes, el primero de 1830 y el último de 1937. Pero a la Cancillería precisamente le tocó la defensa del Perú, la defensa de su posición, y por supuesto la búsqueda del reconocimiento de nuestra independencia y sobre todo el respeto a la soberanía del Perú. Pero no quedó ahí, como dije, sino que el Perú también tuvo un cuarto lineamiento, que era el liderazgo continental frente a intromisiones en otros países de la región. Es decir, el Perú no solo aplicó una política exterior de defensa del propio país,
sino que también defendió a otros países del continente. Ahí tenemos, por ejemplo, el liderazgo peruano en los proyectos monárquicos de Juan José Flores en el Ecuador, o los intentos de protectorado de Estados Unidos en el Ecuador, la intromisión del filibustero Walker en Nicaragua, el intento de anexión de República Dominicana por parte de España, el proyecto imperial de Maximiliano en México, la Triple Alianza contra el Paraguay, que, digamos, generó un despliegue por parte del Estado peruano a efectos de evitar que se concretara lo que finalmente se terminó dando, que fue la famosa guerra contra el Paraguay. Asimismo, el apoyo decidido a Cuba para lograr su independencia, la negativa tajante de sucesivos cancilleres peruanos frente al intento de desmembramiento de Bolivia, la reacción también peruana frente al bloqueo de las costas venezolanas y el bombardeo de Puerto Cabello, y por supuesto una serie de hechos más como la independencia de Panamá, la suspensión y aislamiento de Cuba, la guerra de las Islas Malvinas, la invasión de Granada, la propuesta peruana para la creación del Grupo de Apoyo a Contadora y la reacción del Perú frente a la invasión de Estados Unidos a Panamá el año 89. En todos estos actos, el Perú tuvo un rol protagónico, un rol de liderazgo continental, incluso en el caso del siglo XIX, digamos, frente a la inacción de Estados Unidos, lo que revela pues que esa imagen de liderazgo de la Cancillería se construyó, insisto, desde el siglo XIX, es decir, desde muy temprana edad. Por otro lado, un quinto lineamiento interesante es el de la cooperación e integración regional. Este es otro rubro, otro lineamiento en el que el Ministerio destacó como líder desde muy temprano. La Cancillería, conjuntamente, la Cancillería nuestra con la de Colombia, son las primeras en proponer un tratado de confederación perpetua que inicialmente sería con Colombia, pero luego se tendría que ampliar al resto de países. ¿Y por qué es importante este antecedente? Porque es lo que vendría a ser luego el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Lo que Perú en buena cuenta planteó era no solamente la necesidad de una integración regional, sino la necesidad de una defensa mutua frente a cualquier agresión externa. Es decir, lo que se concretaría, ¿no? 100 años o más de 100 años después, ya fue una idea planteada por el Estado peruano a través de su servicio diplomático. Asimismo, la vocación de integración del Perú se manifestó en diversas iniciativas como el Congreso de Panamá, la Federación de los Andes, los diversos congresos americanos en Lima, todo lo cual pues revela el temprano interés del Perú en estos temas. Asimismo, destacamos la participación del Perú en diversos procesos de cooperación y de integración regional, ¿no? Ahí están enumerados en la pantalla, hasta el último, que ha sido la Alianza del Pacífico, como sabemos, y que fue una iniciativa planteada por el Perú el año 2010 y concretada a partir del año 2011. Otro aspecto particularmente interesante en estos 200 años ha sido el fortalecimiento y ampliación de las relaciones bilaterales y multilaterales con países estratégicos y en regiones estratégicas. La Cancillería ha tenido particular éxito en este tema. ¿Por qué? Porque lo que ha desarrollado, sobre todo a partir de la década del 90 del siglo XX, es lo que llamaríamos un relacionamiento múltiple y pragmático. Vale decir, relacionarnos con las principales potencias del mundo y no depender de ninguna de ellas únicamente, pero al mismo tiempo tener un relacionamiento con ellas de carácter pragmático. ¿Para qué? Primero, para evitar vulnerabilidades, para evitar dependencias, pero sobre todo para lograr un mayor margen de autonomía en la política exterior peruana. Por otro lado, la Cancillería ha logrado también conformar alianzas estratégicas con las principales potencias del mundo. El Perú tiene una alianza estratégica con las principales potencias de este continente. Ahí está Brasil, ahí está Argentina, ahí está México, los países más grandes de América del Sur, de América del Norte. Pues tenemos en el Asia lo mismo. Tenemos una alianza estratégica con China,
tenemos una alianza estratégica con Japón y con Corea del Sur, y por qué no decirlo también con Tailandia. En el caso de Europa, lo hemos logrado con España y Francia, también con Rusia, ya en el caso de Euroasia, y finalmente hemos desarrollado un mecanismo de diálogo político bilateral con la Unión Europea. Todo esto pues nos revela el nivel de consideración, el nivel de prestigio que ha alcanzado el Estado peruano en estas últimas décadas y en su política exterior, que ha permitido que grandes potencias lo consideren como un socio estratégico. Asimismo, el Perú ha logrado en estos años una ampliación de la cobertura geográfica de sus representaciones diplomáticas, y ya no solamente se ubican estas en lugares tradicionales de Europa, Estados Unidos, en fin, sino que nos hemos expandido al África, a Medio Oriente y Oceanía. Sobre los TLCs hablaremos más adelante. Por otro lado, otro lineamiento también importante en la política exterior peruana ha sido la intensificación de la participación peruana en los procesos multilaterales y globales. Y en realidad el Perú, digamos, ha sido un convencido del multilateralismo desde muy temprano, desde el siglo XX, con la creación de la Sociedad de Naciones, donde tuvo un rol protagónico y presidió algunas comisiones de redacción importantes. Pero también a nivel de Naciones Unidas, cuando participó en la Conferencia de San Francisco, que creó finalmente Naciones Unidas en reemplazo de la Sociedad de Naciones. También lo tuvo con la creación de la OEA y una serie de mecanismos que por razones de tiempo no vamos a enumerar. Pero no nos hemos quedado ahí, y eso es lo importante de felicitarnos como país, y es que también ha habido una apuesta por participar o ampliar esas participaciones a través de otros mecanismos. El último de ellos, la famosa Alianza para el Multilateralismo, que es una propuesta planteada por Francia y Alemania con el propósito de formar coaliciones en torno a problemas globales y regionales a las que el Perú se sumó el año 2020. Finalmente, también vienen buscándose nuevas coaliciones sur-sur para lograr un multilateralismo más equilibrado con países emergentes en distintas regiones. En materia de promoción de oportunidades de comercio, inversión extranjera y turismo, la Cancillería ha ido de la mano con el Ministerio de Comercio en cuanto a la celebración de acuerdos de libre comercio. El Perú se convenció que era necesario abrir, digamos, el mercado peruano y conquistar otros mercados para efectos de lograr ampliar nuestras posibilidades de comercio exterior. Pero no solo ello, sino buscar que esos TLCs permitieran también mayor inversión extranjera. Hoy el Perú tiene más de una veintena de acuerdos de libre comercio y una decena de acuerdos de libre comercio que están por entrar en vigor o se vienen negociando con las principales potencias del mundo, lo que permite pues que alrededor del 90% o más de nuestro comercio exterior quede libre de aranceles. Asimismo, la Cancillería contó en una oportunidad, ahora se encuentra en el Ministerio de Comercio, con un conjunto de agentes comerciales que precisamente buscan digamos, nuevas oportunidades, nuevos mercados, y creo que en eso ha habido un éxito importante. Asimismo, a través de las oficinas desconcentradas, la Cancillería ha logrado identificar necesidades al interior de nuestro país, pero también oportunidades. ¿Para qué? Para efectos de que las regiones y sobre todo las pymes puedan comenzar a incorporarse progresivamente a estos mercados mundiales. No es fácil, es un proceso complejo, pero que cada vez está teniendo mayor éxito, y eso se ve justamente cuando revisamos las cifras de nuestro comercio exterior y el crecimiento de la participación de las pymes en ellas. Asimismo, ha habido un incremento notable del turismo, ¿no? Que es cierto, una competencia del Ministerio de Comercio, pero a la cual la Cancillería ha participado también colaborando y cooperando decididamente para fomentar este turismo hacia el Perú. Por último, uno de los, digamos, en las últimas 2 décadas, Cancillería también ha establecido asociaciones estratégicas con diversas entidades empresariales en el Perú o gremios empresariales,
a efectos de ejecutar lo que en el siglo XXI se le llama la diplomacia corporativa. Vale decir que las empresas peruanas, las empresas privadas, se sumen a los objetivos de nuestra política exterior, ampliando mercados, buscando inversión extranjera y ampliando también oportunidades de turismo. Otro aspecto, otro alineamiento de nuestra política exterior ha sido también fortalecer la cooperación internacional. En ese sentido, se creó APSI, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, que como sabemos está encargada de captar donaciones, cooperación bilateral y multilateral, todo ello para ejecución de proyectos de desarrollo económico y social. Sin embargo, algo interesante es que a partir del año 2010, el Perú ya no solamente es un país que recibe cooperación, sino que es un país que ofrece cooperación. Y de hecho, hay muchos países de Centroamérica, del Caribe e incluso países de Sudamérica que se vienen beneficiando de la cooperación peruana. Esta doble vía de ser país cooperante y de ser país que recibe cooperación es tremendamente importante, además, para el prestigio y la imagen del Estado peruano y, por supuesto, de su diplomacia. Asimismo, en este ámbito se viene desarrollando cada vez con mayor intensidad, aunque todavía es mucho lo que hay por hacer en este campo, me refiero a la diplomacia científica, que necesariamente tiene que seguir desarrollándose, como decimos, para captar mayor innovación y mayor tecnología hacia el Perú. Ya para ir terminando, los últimos dos lineamientos, o los últimos dos o tres lineamientos. Uno de ellos es el tema de la diplomacia cultural. La diplomacia cultural peruana ha sido muy agresiva en los últimos años. Hemos logrado importantes cantidades de repatriación de bienes culturales, también inscripción de bienes culturales peruanos y la promoción, por supuesto, de la cultura peruana en el exterior. Pero esto además, que es, digamos, la diplomacia cultural tradicional, ha sido complementada con el respaldo a una diplomacia gastronómica que ha tenido un amplio éxito en el mundo entero, y hoy en día hay dos elementos en los que se viene trabajando. La diplomacia deportiva, que todavía está, digamos, recién en desarrollo, sobre todo a partir del último Panamericano desarrollado en el Perú, y por otro lado lo que es la vinculación con centros académicos peruanos y del mundo, lo que le va a permitir también acceder a centros, digamos, de pensamiento tremendamente importantes para el desarrollo de la política exterior. En cuanto al fortalecimiento de la protección de los peruanos en el exterior, ha habido también un cambio notable a partir del año 2002. Hemos pasado de la visión del cónsul prefecto al cónsul servidor público. ¿Qué queremos decir con esto? Que hoy en día el rol de los cónsules ya no se limita a darles protección legal o asistencia humanitaria. Obviamente esos dos roles se mantienen, pero hoy esos roles han sido complementados con otros, a partir del siglo XXI, 2002 para ser más exacto. Por ejemplo, favoreciendo el retorno voluntario de los peruanos, la reinserción de los peruanos en el Perú, el ejercicio de ciudadanía a través de una serie de actividades de promoción, remesas, por ejemplo, facilitar las remesas de los peruanos en el exterior hacia sus familias, promover oportunidades de inversión de nuestros peruanos en el exterior para el Perú, y todo ello promovido también a través de los consejos de consulta, que es otra innovación de la política exterior peruana, en el sentido de crear consejos formados por peruanos en el exterior y elegidos por ellos mismos democráticamente, a efectos de tener un consejo que pueda consultar con los peruanos en el exterior y servir de enlace con los consulados peruanos en esas ciudades. Todo esto implica sin duda un cambio en la labor consular que es digna de destacar. Por último, con esto acabo, un último lineamiento, y quizás se explica más a partir del año pasado por el COVID-19, se ha incorporado a la Cancillería, como arista de la diplomacia, lo que es la diplomacia de desastres. ¿Qué significa esto?
que es necesario que la Cancillería cumpla un rol importante, un rol efectivo frente a la temática de desastres y pandemias. En ese sentido, la Cancillería ha logrado la cooperación estadounidense, la cooperación europea e incluso la cooperación china para lograr conformar, ¿no?, un centro de emergencia nacional y 15 centros de emergencia regional que permiten una reacción rápida frente a cualquier desastre natural. Nuestro país, como sabemos, sufre de desastres naturales. Pero, asimismo, ya se preveía la participación en pandemias. Y justamente, ¿no?, el ritmo de vacunación que se está produciendo en el último año es producto de, digamos, un esfuerzo que se ha hecho muy importante a efectos de ser mucho más eficientes en cuanto a la captación de vacunas, lo que está permitiendo, como vemos, que ya hoy en día los jóvenes mayores de 18 años puedan estarse vacunando en el Perú. En fin, como podemos observar y podemos concluir, básicamente en esta investigación hemos hecho un análisis de todos los lineamientos que existieron o siguen existiendo o se han incluido en la política exterior peruana y de alguna manera los desarrollos, ¿no?, en la implementación que se han dado de estas políticas exteriores o de estos lineamientos de política exterior. Creemos que el saldo es bastante positivo y sin duda creo que es digno, es una institución digna de, digamos, festejar estos 200 años en la ejecución de su política exterior y en lo que es el proceso de institucionalización de su servicio diplomático. Aquí me quedo, gracias Elvira por el tiempo y a ustedes por escuchar, y pues simplemente quedo a la orden para cualquier consulta que quieran formularme. Quiero en primer lugar felicitarte, Fabián, por esta excelente conferencia. Realmente has tocado varios temas que nos han permitido apreciar cómo hay muchas fortalezas en el caso de nuestra diplomacia peruana, la institucionalidad, el liderazgo, digamos, también la tradición, el prestigio, y creo que eso nos lleva a reflexionar sobre muchos temas más. Mientras les pido a la audiencia que vaya colocando en el chat las preguntas o comentarios que quieran formular, yo me voy a animar a hacerte una pregunta muy puntual. ¿Cuáles crees que son los principales retos que enfrenta la diplomacia peruana, digamos, el Ministerio de Relaciones Exteriores en los próximos años, en los próximos 10, 15 años? Sí, bueno, gracias por tu pregunta, Elvira. Es una pregunta particularmente difícil y compleja, pero importante. Y de hecho nosotros nos planteamos esa pregunta, me refiero a los dos autores, y creo que tiene que ver justamente con este, digamos, este cambio en la estructura del poder mundial que se está produciendo desde el 2008 en adelante, con el debilitamiento relativo de Estados Unidos y de Europa y la emergencia de China. Esto ha cambiado, ¿no?, la estructura de poder, y si a ello le sumamos la emergencia o reemergencia de potencias, lo que se está produciendo son una serie de características diferentes, diversas en el mundo de hoy, con una crisis de la democracia representativa, con una crisis de la globalización, con un proceso, digamos, de crítica hacia el multilateralismo, con un poder disperso, ¿no?, debido justamente a que existen una serie de poderes hoy en día, y estas y otras características que señalamos a lo largo de la obra exigen que la Cancillería se modernice, exigen que su servicio diplomático incorpore nuevas aristas a efectos de mantenerse a la altura de las circunstancias. Y es lo que vienen haciendo otras cancillerías también. En una nueva publicación que estamos ya la hemos cerrado, también con Sandra Namías, y en la que tratamos más los retos del siglo XXI para Cancillería, lo desarrollamos mucho más ampliamente, y ya será materia de lectura cuando esto salga publicado en el 2021, creo que el próximo mes de noviembre. Pero ya algo adelantamos, ¿no?, de manera muy embrionaria en el libro anterior, en el libro del 2020, porque creo que ese es el principal reto, ¿no? Es decir, tenemos que adaptarnos a esos nuevos poderes, tenemos que adaptarnos a esa nueva estructura, a esas nuevas características, sin renunciar, por supuesto, a los principios que se mantienen intactos, como son la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos,
el mantenimiento del libre comercio y la atracción de la inversión extranjera, es decir, todo aquello que ha caracterizado y ha sido base de nuestra política exterior. Bien, muchísimas gracias, Fabián, por tu respuesta. Realmente hay varias cosas que reflexionar y también que hacer. Hay varias preguntas. Voy a pasar a la que te formula Julio Abanto. Dice, profesor Novak, ¿nos podría hablar un poco más sobre la evolución del servicio diplomático peruano en su transición del siglo XIX al siglo XX, en especial sobre la normativa del cambio y pasar de una dinámica de delegaciones a embajadas en el Perú? Voy a seguir bajando, la pregunta es algo larga. En el Perú, a ver, sí, y el perfil de los diplomáticos, formación académica, acceso a la diplomacia, entre otros. Sí, Fabián. Y bueno, no voy a entrar en detalles porque me ocuparía mucho tiempo, digamos, responder una pregunta que es bastante larga y cuya respuesta es más larga aún. ¿Por qué? Porque han habido sucesivas leyes orgánicas que se han dictado. Sin duda, de las primeras y las más importantes son las que se dan. Sin embargo, no son las únicas, y estas se dan hasta el siglo XXI. Entonces, cada ley orgánica ha traído una nueva estructura en el ministerio, ¿bien? Que sería muy largo de explicar, porque habría que explicar pues una decena más o menos de leyes orgánicas, ¿no? Me tardaría mucho. Pero también ha cambiado el perfil del diplomático de hoy. Como dije, no es lo mismo el diplomático del siglo XIX preocupado en la definición de nuestros límites, preocupado en el reconocimiento internacional, que un diplomático del siglo XX, fines del siglo XX, siglo XXI, más bien preocupado por captar mercados internacionales, por insertarse con socios o potencias estratégicas mundiales. Es decir, el cambio es distinto. La visión del cónsul, como ya dije también a propósito de un tema del siglo XIX e incluso de primera mitad del siglo XX, no es la misma que el cónsul de hoy. Entonces, el perfil del diplomático, incluso el del estudiante de la academia diplomática, ha cambiado. Y eso es algo que explicamos en muchas páginas durante el libro. ¿Por qué? Porque a medida que iba evolucionando el tiempo, iba evolucionando también la Cancillería y su servicio diplomático, ¿no? Entonces, no solamente es el cambio de leyes orgánicas, es el cambio de perfil del diplomático, el cambio de funciones y también la inserción de nuevas aristas. La diplomacia cuando nace como una diplomacia fundamentalmente política, pero finalmente se comienzan a percatar de que eso no es suficiente, de que no es suficiente formar, digamos, diplomáticos políticos o diplomáticos juristas, sino que hay que formar también, por ejemplo, diplomáticos expertos en economía internacional, ¿no? Y hoy día hay que formar diplomáticos expertos en ciencia y tecnología, hay que formar diplomáticos expertos en medio ambiente, expertos en una serie de temas que necesariamente implican un mayor conocimiento, ¿no? Muchas gracias, Fabián. Jocelyn Roca te agradece también la conferencia y te hace una pregunta. Dice, ¿podría por favor comentar cuáles habrían sido los lineamientos de política exterior peruana para que nuestro Estado sea considerado actualmente menos vulnerable y más autónomo? Y por otro lado, ¿cuáles son los dos tipos de cooperación, o los tipos de cooperación internacional que el Perú ofrece como FEENTE? A ver, bueno, voy a tratar de abordar la primera, porque veo que hay varios que quieren participar, Sí, sí, sí. por lo menos contestarle la primera pregunta. A ver, en relación a lo primero, creo yo que una estrategia importante de la política exterior peruana es que a partir de los años 90 nosotros buscamos, como dije, un relacionamiento estratégico diverso y pragmático, ¿no? Es decir, no nos alineamos con una sola potencia, sino que tratamos de obtener lo mejor para el Perú de cada una de ellas. Y es por eso que si nosotros revisamos, por ejemplo, la estructura del comercio exterior peruano, nosotros no vamos a encontrar un comercio dependiente de un solo país o de una sola potencia. No, vamos a ver un comercio donde está la presencia china, está la presencia estadounidense, está la presencia europea, pero también incluso los países de la región. Entonces, es un comercio que está diversificado.
Y es lo que ha permitido que cuando ha habido crisis internacionales, crisis financieras, muchos se han preguntado, ¿y cómo el Perú ha podido soportar eso? Y eso es gracias a la diversificación, ¿no?, de nuestro comercio, pero en el fondo es producto de la diversificación de nuestra política exterior y que no nos hayamos, digamos, alineado a una sola potencia. Creo que en la medida de que eso se mantenga, ¿no?, como un perfil, digamos, permanente de la política exterior peruana, vamos a seguir manteniendo ese grado de autonomía, obviamente relativo para una potencia media como el Perú, y sobre todo mayores beneficios. Muchas gracias, Fabián. César López también tiene una pregunta para ti, te agradece la presentación y dice, ¿por qué crees que, teniendo en cuenta los importantes y evidentes aciertos del Perú en el ámbito diplomático, este no ha podido llevar a cabo un liderazgo regional para aumentar nuestro peso en la política global? Bien, bueno, primero yo creo que no es lo mismo ser líder o haber asumido, ojo, en diferentes momentos de nuestra historia, liderazgos regionales con un liderazgo global o mundial. Son cosas completamente diferentes. Y en eso creo que hay que ubicarnos como Estado. Es decir, la Cancillería o las Cancillerías del mundo no están desconectadas del resto de características que posee un Estado. Y por tanto, el carácter o la presencia global o el liderazgo global solamente lo puede tener un país cuya economía tiene ese tamaño, cuyas fuerzas armadas tienen ese tamaño, etc. Por tanto, digamos, sería iluso pretender no ir más allá de un liderazgo regional. En algunos casos, incluso, es cierto, hemos tenido cierto liderazgo a nivel global, ¿no? En temas, por ejemplo, como el tema del mar, ¿no? La Convención del Mar, que fue una preocupación mundial durante varias décadas. El Perú no fue el líder, pero fue uno de los líderes mundiales en la materia. Y eso lo reconocen los países, los digamos, expertos en derecho del mar europeos, estadounidenses, etcétera, de diferentes continentes, asiáticos, en fin. Pero de ahí a, digamos, ser un Estados Unidos o China, obviamente no basta con una cancillería eficiente, sino que eso tiene que ser acompañado de una potencia económica que no somos, de una potencia militar que tampoco lo somos. Entonces, digamos que aquí hay que mantener una cuota de realidad, ¿no? Gracias. Perfecto, Fabián, muchísimas gracias. Te mandan saludos desde Cancillería, Rómulo Acudio, te felicita también a ti por la conferencia y a ti, a Sandra, por este libro, digamos que está a su disposición, quienes están interesados, está el link al repositorio y al libro concretamente en el chat. Y te hace una pregunta, Rómulo Acudio, dice, quisiera saber cómo debería articular la Cancillería la labor con las interacciones internacionales de otros actores estatales y no estatales, una evolución que parece inevitable. Bueno, sin duda. Muchas gracias, Rómulo, por tus comentarios. Yo creo que, si bien ya la Cancillería viene haciéndolo, el hecho nomás que haya incorporado la diplomacia digital ya de por sí implica que la Cancillería tiene una preocupación por conectarse con la opinión pública, que es un actor no estatal. Es cierto que falta mucho más. Una de las características del mundo de hoy de la que hablábamos es que ya no solamente observamos la presencia de actores estatales, sino de actores no estatales, que cada vez tienen mayor participación e influencia en lo que es el diseño de la política exterior, ¿no? O en lo que es por lo menos, digamos, el asumir determinados postulados o determinados lineamientos. Y claro, es necesario tener una Cancillería que recoja esas opiniones y que las pueda de alguna manera procesar y eventualmente convertir en una decisión de política, ¿no? Los medios digitales sirven para eso, pero creo que falta mucho más. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la diplomacia social no solamente está compuesta por lo que se conoce como diplomacia digital, sino también por otros ámbitos. La diplomacia cultural, que conoce muy bien el embajador Acurio, es también un mecanismo de conexión
con las culturas de otros países, con las culturas de otros pueblos, las industrias culturales, etc. Entonces, creo yo que esta interconexión con los actores no estatales se va a dar, pero es necesario trabajar para ello. Y por eso dije, por ejemplo, que lo que es toda la diplomacia científica es necesario potenciarla, porque es necesario vincularnos con los principales centros de investigación y desarrollo tecnológicos del mundo. Ya hay cancillerías que están estableciendo embajadas en estos grandes centros de investigación y desarrollo como Silicon Valley, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren estar ahí, donde se desarrolla la investigación y el conocimiento. Por otro lado, aparte de la diplomacia digital, de la diplomacia cultural, de la diplomacia científica y tecnológica, hay otras aristas también, como por ejemplo la conexión, ¿no? Que creo que ahí falta mucho trabajar todavía en Cancillería con centros de pensamiento internacional del mundo y del Perú. Creo que digamos, es una línea de trabajo que aún le falta mucho trabajar a Cancillería, y esto es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque eso también permite conectarse con estos actores no estatales que preguntaba el embajador Acurio. ¿Por qué? Porque ahí están las personas que eventualmente pueden influir desde fuera de las cancillerías en la política exterior de sus respectivos países. Entonces hay que participar de esos foros intelectuales, académicos, mundiales, ¿no? En materia de relaciones internacionales, política exterior, política internacional, etc. Entonces, creo yo que hay varios flancos en los que hay que trabajar, he mencionado 3 o 4, pero, en fin, espero con eso haber respondido algo a esta inquietud. Muchísimas gracias, Fabián. Dado el tiempo, te voy a pedir tal vez unas palabras finales antes del cierre. Bueno, simplemente agradecer por la oportunidad de hacer una breve presentación sobre los resultados de esta investigación. Agradecerte a ti, Elvira, por la magnífica conducción y a la universidad por esta oportunidad, y invitarlos a consultar la obra. Pueden bajarla de manera absolutamente gratuita en el repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián, por la conferencia. Realmente ha sido una conferencia excelente y, como siempre, hemos podido tener un espacio para discutir tantos temas tan interesantes. Les agradezco al público por las preguntas que han planteado. Me imagino que hay reflexiones que se han quedado todavía allí y cosas que comentar. Siempre estas conferencias nos dejan mucho que pensar sobre no solamente la Cancillería, el Bicentenario, sino en general sobre nuestro país y qué país queremos. Les invitamos, como decía Fabián, a visitar el repositorio del Instituto de Estudios Internacionales dentro del repositorio PUC, donde encontrarán no solamente el libro de Fabián y Sandra, sino también otros libros vinculados a política exterior, a seguridad, entre otros, que creo que pueden ser, comercio internacional también, y creo que pueden ser de mucho interés y les van a permitir también entonces conocer otros resultados de investigación de nuestros investigadores. Les reitero nuevamente nuestro agradecimiento y esperamos vernos próximamente y que tengamos este espacio para poder seguir contribuyendo a la difusión de las investigaciones, la difusión de aquello que investiguemos a nivel de la Pontificia Universidad Católica a través de nuestro Instituto de Estudios Internacionales. Muchísimas gracias y hasta luego.